Buenas amigos, hoy vamos a hablar de la posibilidad de que China permanezca cerrada por el COVID durante mucho más tiempo y vamos a imaginar cómo sería ese futuro. No sé si lo podéis apreciar amigos, pero está nevando ahora mismo, somos los únicos dando pena aquí. Conste que yo soy de los que piensan que este país también acabará conviviendo con el virus, porque gracias a la ciencia podemos hacer que sea menos grave y una vez que baje a los niveles considerados seguros por las autoridades chinas ya está, no hace falta seguir con la política de cero casos. Sin embargo, yo no lo veo tan claro y creo que hay razones para pensar que quizás seguiremos así al menos un año más o varios. ¿Qué? ¿5 años más? ¿Una década incluso? Espero que no. Bueno, primero vamos con las razones que comenta Lele y luego veremos si realmente se podría mantener este aislamiento a nivel nacional y qué consecuencias tendría. Pero antes vamos a buscar refugio, que hace mucho frío, de verdad. Este sitio está mucho más animado que la primera vez que vinimos, no veáis cómo se lo pasó Baby ayer. Para empezar, aunque aquí hay expertos como Zhang Wenhong que se muestran optimistas con la evolución del virus, las vacunas y los tratamientos contra él, también salen noticias que insisten en su gravedad y sus secuelas, incluso con Omicron. Por ejemplo, con el brote de la nueva variante en Tianjin, que ha acumulado cerca de 400 casos, han descubierto que el 42% presenta una gravedad de segundo nivel entre los 4 que diferencian aquí. En China generalmente se habla de casos leves, comunes u ordinarios, graves y críticos. Y los casos comunes son aquellos en los que, entre otras cosas, hay signos visibles al chequear los pulmones. Recordemos que aquí hace no mucho se publicó un estudio sobre las secuelas que presentaban los primeros contagiados de Wuhan un año después, pese a no haber tenido una enfermedad grave. Y por todo ello, los médicos y expertos a cargo del último brote de Omicron en Tianjin han dicho que esto sigue siendo más grave que una gripe fuerte. Ya sabemos que en los países occidentales el discurso dominante dice más bien lo contrario, pero nosotros no queremos ser unos aguafiestas, solo os queremos contar lo que nos dicen aquí. Algunos dirán, claro, pero eso es porque las vacunas chinas no funcionan tan bien, pero en realidad no son las únicas cuya eficacia ha bajado con la nueva variante. Aquí hace mucho tiempo que no ha fallecido nadie de COVID, pero es porque apenas se permite que haya casos. Si se conviviese con el virus, aunque este fuese más leve, habría millones de contagios y también muchas muertes. Además, en China la sanidad no es tan robusta como en algunos países desarrollados, donde también lo están pasando mal y hay riesgo de que colapse bajo tanta presión. Por ejemplo, Zhang Wenhong ha sugerido que Shanghai, una ciudad mucho más abierta al resto del mundo que la nuestra, debería reforzar la preparación y los medios de los centros de salud a nivel de barrio, porque en el futuro se podrían vivir situaciones 5 o 10 veces más graves que las de los últimos brotes. Pero ya os dijimos que hasta hace no mucho los centros de salud a nivel de barrio no existían en muchas partes del país. La gente con cualquier dolencia iba directamente al hospital y todavía hay muchos que lo hacen con el riesgo de saturación que ello implica. También hay que tener esto en cuenta para entender la gravedad de los primeros brotes en Wuhan, porque como todo el mundo iba a los mismos grandes hospitales, se convirtieron en un gran foco de contagio. Entonces, a lo mejor para que China pueda convivir con el virus como hacen ciertos países, tendría que invertir mucho más dinero en sanidad. Y de momento a lo mejor la política de cero casos le sale más económico. Aunque en China hay zonas muy ricas y avanzadas, sigue siendo un país en vías de desarrollo. Y a lo mejor otros en una situación similar deberían tener en cuenta estos factores. Es posible que no se puedan imitar las estrategias de los países desarrollados sin ser uno de ellos. Otro problema es lo que pasaría con las facturas de tratamiento, porque de momento si te contagias de COVID es gratis. Pero si luego pasa a ser una enfermedad más, podría preocupar a muchas familias con miembros mayores. Claro, recordemos que aquí los ancianos siguen siendo cuidados en casa, está bastante mal visto llevarlos a centros. Y si van a tener una enfermedad que implica un ingreso, pese a la ayuda de la seguridad social, que hoy en día prácticamente todo el mundo la tiene, podría suponer un bache económico. Por si fuera poco, aunque algunos medios os cuenten lo contrario, la política de cero casos no tiene más costes que la de convivir con el virus, sino más bien lo contrario, porque permite que la gran mayoría de la población haga vida normal sin riesgo de contagiarse y eso ha hecho que la economía siga creciendo a ritmos que nadie esperaba al comienzo de la epidemia. Hace poco algunos medios estadounidenses han lanzado una campaña para convencer a los chinos de que convivan con el virus y la reacción ha sido claro, porque siempre os habéis preocupado mucho por nuestro bien, ¿verdad? Tampoco hay que olvidar el estigma de haber sido
sido culpados por todo esto. Yo creo que después de tanto señalar a China y a los chinos es bastante comprensible que sientan más rechazo hacia el virus. Y eso que desde el principio le han tenido más miedo por la experiencia previa del SARS. Vale, pero se pueden mantener durante más tiempo la política de cero casos o la política de cero casos dinámica, como la llaman ahora. Pues nosotros creemos que sí es posible. En el mes que lleva Omicron dando vueltas por el país no da la sensación de que la situación se esté descontrolando, ni mucho menos. El número de nuevos casos diarios se mantiene bastante bajo. En los 2 últimos días ha sido de 30 y pico. Es verdad que ahora se hacen muchas más PCRs para viajar, pero desde el punto de vista del ciudadano ya os dijimos que tampoco cuesta tanto hacerse la prueba a cambio de pasar las vacaciones sin riesgo de contagiarse. Yo pienso que la política de cero casos se aplicará hasta el momento en que los países que conviven con el virus muestren una clara mejora en todos los aspectos. Pero claro, tiene que ser una mejora sin tantos casos graves ni fallecimientos, porque se pueden ir acumulando y generar mucho desgaste. Aquí en las noticias vemos el malestar que se vive en algunas partes de Europa y América y muchos chinos no quieren eso para su país. Ya sé que algunos dirán, ¡buah! Seguro que en China están todavía peor. Vale, lo que queráis. Nosotros os decimos todo esto porque creemos que es información más real y más útil para muchos países occidentales, pero entendemos que haya gente con ganas de pensar lo contrario. Después de observar la evolución de este país durante más de 10 años, creo que existe la posibilidad de que China siga manteniendo a raya al virus con protocolos estrictos pero más eficaces y llevaderos que se apoyen en la tecnología y en una organización más avanzada. Por ejemplo, se puede facilitar la llegada de gente del extranjero con cuarentenas más cómodas o flexibles y apoyándose en test más precisos y menos invasivos. Por ejemplo, ahora en las Olimpiadas de invierno, los llegados de otros países viven aislados en una zona que lo tiene todo. O sea, la Villa Olímpica es también una villa confinada y este concepto también se podría generalizar en el futuro. Yo creo que sería mucho mejor pasar las 2 semanas de cuarentena en un lugar así antes que en un hotel. Costaría dinero, pero seguramente menos que los gastos de sanidad que hemos mencionado antes. Es más, algunas de estas medidas para los llegados de fuera no son nada nuevo en este país. A mí en 2011, cuando llegué como estudiante, no me miraron la cuenta corriente, pero sí me pidieron que hiciese un chequeo médico, porque ya entonces les preocupaban mucho las enfermedades contagiosas. Y esto también se aplica a los trabajadores inmigrantes desde mucho antes de la aparición del virus. En cuanto a la importación de productos, que ha sido señalada como causa de varios brotes aquí, también se podrían aplicar protocolos más ágiles para desinfectar las mercancías y evitar que causen contagios. Y gracias a que hay tan pocos contagios y los confinamientos solo suelen afectar al 1% de la población, la fábrica del mundo sigue en marcha. Imaginad cómo sería la situación global o la situación de las cadenas de suministro si aquí también el virus estuviese descontrolado. Porque con el miedo que le tiene la gente, muchos negocios y gran parte de la actividad económica se paralizaría. Por ejemplo, desde mucho antes de la aparición del virus, las fábricas aquí suelen tener problemas para encontrar trabajadores después de las vacaciones de Año Nuevo. Y si hubiese un riesgo serio de contagiarse, muchos se quedarían en sus pueblos, no irían a las ciudades a buscar empleo. Yo creo que si esta política se mantiene, implicará un mayor aislamiento, eso está claro, pero también algo más de autoestima. Es decir, cada vez más chinos van a dejar de ver a los países occidentales como un modelo a seguir, algo muy habitual hasta hace nada, y empezarán a verse a sí mismos como parte de una nación que se atrevió a ir contracorriente y ha obtenido buenos resultados. O sea, al contrario de lo que muchos piensan, podría suponer un subidón de moral importante, quizás incluso comparable, aunque salvando las distancias, a lo que pasó en los Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, cuando empezaron a sentirse como la potencia elegida. Salvando las distancias, por supuesto. Aquí no creen en la predestinación, pero sí que es una sensación con la que me encuentro, por ejemplo, cuando me preguntan de dónde vengo y me dicen cosas del tipo tranquilo, que este es el país más seguro. Además, en los 2 últimos años han regresado muchos más chinos del extranjero. No tenemos datos oficiales, pero las páginas de empleo han registrado un gran aumento en el número de jóvenes llegados de fuera. En 2020 fueron casi un 70% más que en 2019 y para 2021 han calculado unos 800.000. Pero estas son cifras muy conservadoras, en realidad podrían ser muchos más. Y todos los estudiantes que están regresando van a buscar trabajo aquí y van a contribuir a su país con lo aprendido fuera, que no es poco. A ver, también hay gente que está un poco mosqueada porque ahora hay más competición, pero frenar la fuga de cerebros también es un objetivo muy importante. Una cosa en la que estamos los dos de acuerdo es que va a costar dejar esta política después de tanto tiempo viendo la situación
verían como una especie de guerra y después de tantas victorias. Nos da la sensación de que si se abandona, muchos chinos lo verían como una derrota humillante y eso sería muy duro de aceptar. Yo creo que seguiría siendo una victoria porque se habrían evitado muchos fallecimientos, pero ya os decimos que estamos en ese ambiente de lucha y es un poco difícil salir. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!